La policía mantiene retenida en Sevilla una cámara de La Sexta Noticias que estaba grabando una protesta contra los desahucios. Los agentes se han incautado de la cámara impidiendo que el material con la carga policial llegase a nuestra redacción. Anteriormente, esta protesta ha reunido a más de 1000 personas que se han manifestado contra la expulsión de familias de sus casas. Según cifras del movimiento 15M, solo en Andalucía pierden su casa cada día 87 familias. No puede haber ninguna casa sin familia y ninguna familia sin casa. Andalucía está aquí luchando por el derecho a un techo. Una vivienda no es un lujo, es una necesidad. El PP, Rajoy, la normativa, nada. La policía de Sevilla mantiene retenida una operadora de cámara de La Sexta Noticias que estaba grabando una protesta contra los desahucios. Los agentes se han incautado de la cámara impidiendo que el material con la carga policial llegase a nuestra redacción. Estas son las imágenes que sí podemos ofrecerles y que corresponden al inicio de la protesta. Más de 1000 personas han defendido que la vivienda es un derecho de todos. Durante la protesta, la policía ha cargado contra los manifestantes. A pesar del decreto del Gobierno que paraliza los desahucios 2 años, siguen las protestas contra los desalojos porque todavía hay 400.000 pendientes de ejecución, según Adicae. En Sevilla, 1 millar de personas ha vuelto a gritar contra la vergüenza del desahucio. Una protesta que ha acabado con carga policial y con nuestra cámara retenida por la policía. Paco Mesa, buenas tardes. ¿Qué ha sucedido exactamente? Muy buenas tardes. A estas horas han pasado 2. No podemos confirmar al 100% dónde se encuentra en estos momentos nuestra compañera operadora de cámara, que en esos momentos estaba realizando su labor profesional, grabando exactamente una carga policial justo delante de un edificio que había sido ocupado por 18 familias justo antes de llegar esa manifestación. Como decimos, no podemos confirmar al 100% dónde se encuentra, pero todo parece indicar que ha sido trasladada a dependencias policiales. Como indicábamos, estaba realizando su labor profesional, grabando en ese momento una carga policial justo delante de ese edificio ocupado, cuando la Policía Nacional le requirió su identificación. Inmediatamente requisaron su cámara, con lo cual no hemos podido acceder en ningún momento al material grabado, y minutos más tarde era introducida en un vehículo de la Policía Nacional y conducida, como decimos, con casi toda seguridad a dependencias policiales, donde a esta hora debe encontrarse. Todo discurría, como decimos, con absoluta normalidad en esa manifestación, donde más de 1 millar de personas llegadas desde toda Andalucía protestaban contra los desahucios, y al filo de las 6 de la tarde era cuando un grupo de 18 familias se adelantaba de alguna manera a esa manifestación, cogía por sorpresa a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional, y lograba introducirse y ocupar ese edificio. Fueron minutos más tarde cuando la policía llegó allí, cuando se produjo todo el altercado. ¿Por qué una vivienda debería ser un derecho y no una condena? Una vivienda no es un lujo, es una necesidad. 1 millar de personas han vuelto a unirse hoy pacíficamente en Sevilla y en otras ciudades de España para denunciar que las nuevas medidas del Gobierno no darán una solución a 400.000 desahuciados. Ni a un 1%. Algunos ya lo han perdido todo. Nos echaron a la calle prácticamente, vivimos de alquiler. Somos 5 de familia, estamos todos parados. Otros están a punto de perderlo. Pues nos van a desahuciar, vamos a empezar el proceso de embargo pronto, llevamos ya una serie de cuotas sin pagar. Esta catástrofe que está ocurriendo con el tema de la vivienda está provocada y los gobiernos han sido cómplices. Una catástrofe social que no están dispuestos a permitir. Queremos medidas ya urgentes de reforma de esta ley y una moratoria paralizando todos los embargos por 4 años. Y a que no nos quiten las casas y nos dejen vivir. No puede haber ninguna casa sin familia y ninguna familia sin casa. Eso pedían de modo pacífico hasta que hace 1 hora los manifestantes se han acercado a una vivienda ocupada por varias familias desahuciadas. La policía ha cargado contra ellos, reteniendo a una trabajadora de La Sexta Noticias y requisando todo el material grabado durante la carga. Ni el último decreto ni la ley de buenas prácticas para los bancos del pasado marzo solucionan las injusticias del desahucio. Un ejemplo, solo 52 familias se han beneficiado de la dación en pago de más de 500 solicitudes. El drama se extiende entre generaciones porque la mayoría de jóvenes pidieron aval a sus padres. Los bancos ya han embargado a los hijos y ahora desalojan a los padres.
Cuando desahuciaron al hijo de Joana, empezó también su infierno. Ella es la balista. El piso se subasta y que vienen a entregar tus papeles de lo que falta del piso. Le quedaban 30.000 euros por pagar hace 3 años. Ahora se ha triplicado por los intereses de demora. Según el banco, ni con 2 casas que tiene puede liquidar la deuda de su hijo. Espero que venga un tasador antes de que hagan la subasta y que me tasen las casas al valor real que puedan tener hoy en día, porque si no, necesito no 2 casas, necesito toda la manzana entera para poder pagar la deuda, y aún así, aún estaré deudora en el banco. Son casos alarmantes que se quedan fuera del nuevo Real Decreto del Gobierno. Por lo que solicita una prórroga de 1 mes para desalojar la vivienda. Y si nada lo impide, Manuela será desahuciada de la casa en la que lleva viviendo 35 años. Esto es muchas veces que pongo una vela para no gastar mucha luz. Y no es que ella no pueda hacerse cargo de su hipoteca, esta casa ya está pagada, pero con ella avaló a su hija, que fue desahuciada hace 1 año. Al banco no le bastó con la casa de la hija para liquidar la deuda y ahora quiere la suya. Aún así, seguirá debiendo 90.000 euros. A mí no me van a tirar la puerta, ni me van a empujar, ni me van a hacer nada. Porque es que me quito del medio antes. Porque es que eso ya no lo voy a poder aguantar. Con 57 años vive sola con una pensión de 530 euros. Solo quiere un alquiler que pueda pagar. Que algún día diga, es un sueño. Y mirar al futuro sin la deuda de su hija. Hola, ¿qué tal? Hasta 5 personas detenidas anoche tras la manifestación contra los desahucios en Sevilla y donde quedó patente la censura policial. En estos vehículos han sido conducidos este mediodía ante el juez, que les toma declaración. En uno de ellos viaja una operadora de cámara de La Sexta, que anoche fue detenida en el momento de la identificación. En estas imágenes la vemos desempeñando su trabajo, momentos antes de estas otras, las de una carga policial que quizá la policía quiso evitar que grabásemos y por eso procedieron a la detención y al decomiso de la grabación. Varios testigos aseguran que los cargos de desobediencia grave y desórdenes públicos que se imputa a nuestra compañera son incompatibles con lo que verdaderamente ocurrió. Ella estaba grabando con su cámara y le dijeron que la bajara. Ella la bajó y seguidamente le pidieron que se identificara. Ella entregó el DNI sin ningún problema y después le pidieron la identificación como periodista. Ella no la tenía, no la quiso entregar y le dijeron que le iban a confiscar la cámara, ¿vale? Ella se negó a que se la llevaran y nada, simplemente se la llevaron apartada y ya la detuvieron, ¿no? Represión policial brutal, censura total a los medios de comunicación en Sevilla. Una cámara de La Sexta Noticias ha sido detenida mientras grababa cargas policiales al término de una manifestación antidesahucios. Los agentes le pidieron su identificación y después la subieron al furgón, impidiéndole realizar su labor de información a la ciudadanía y sobre todo su labor de control al poder. Hay además 4 detenidos. Paco Mesa, buenas tardes. ¿En qué situación está en estos momentos Ana García? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hace escasamente 1 hora y cuarto que llegaba en solitario en un patrullero de la Policía Nacional, separada del resto de los detenidos, a estos juzgados de guardia de Sevilla. Nos confirma la familia que hace escasamente unos minutos ha comenzado su declaración ante el juez después de pasar toda la noche en los calabozos de las dependencias policiales, prácticamente incomunicada, ya no solo de nosotros, también de su familia más cercana, como sus padres, que no solo es que no han podido hablar con ella a lo largo de toda la noche y durante todas las horas que ha estado detenida en la comisaría, sino que tampoco han recibido ningún tipo de información de cómo se encontraba. La policía sigue manteniendo esos cargos, esos cargos por la detención. La acusan de desobediencia civil, de desórdenes graves y en estos momentos, como decimos, está declarando ante el juez. Esa versión policial dista mucho de lo que esta mañana hemos podido escuchar de boca de testigos directos. Hemos hablado con ellos y nos comentan simplemente que nuestra compañera Ana García se encontraba grabando antes de la intervención policial, que 2 agentes se acercaron a ella, le pidieron la documentación. Nuestra compañera se identificó a través del documento nacional de identidad, le quisieron requisar la cámara, a lo que ella se negó e inmediatamente fue detenida y trasladada, como decimos, a la comisaría. En estos momentos estamos, por tanto, a la espera de comprobar y de conocer la decisión del juez.
Ahí está Ana, ahí está Ana. En este coche patrulla llega a los juzgados de Sevilla la operadora de cámara de La Sexta Noticias, Ana García, hace apenas una hora. ¡Libertad! ¡Detenido! Detrás, las otras 4 personas detenidas anoche han pasado toda la noche en el calabozo de la comisaría Blas Infante y acaban de pasar a disposición judicial. Nuestra compañera Ana García está acusada de desobediencia grave y desórdenes públicos. Según la policía, se negó a ser identificada. Pero esa no es la versión que dan testigos presenciales. Le pidieron que se identificara. Ella entregó el DNI sin ningún problema y después le pidieron la identificación como periodista. Ella no la tenía, no la quiso entregar y le dijeron que le iban a confiscar la cámara. Comunicamos al policía que el derecho ampara a grabar en la vía pública a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que eso era completamente irregular. El policía respondió, la ley soy yo, y quiso llevarse a la compañera. La compañera se negaba a darle la cámara y se la llevaron detenida. En estas imágenes vemos a Ana trabajando anoche minutos antes de su detención, con actitud profesional, alejada del desorden público del que se le acusa. Y este es el coche policial en el que se la llevaron detenida. Lo narraba en directo una compañera periodista. Es una compañera, es cámara de La Sexta, freelance, y se la llevan detenida porque no se ha podido identificar. Juan pudo comunicarse con ella en la media hora que estuvo retenida en el coche policial. Escuché que comentaba pues que estaba muy agobiada, se le notaba como muy ansiosa, muy nerviosa, y explicando ella pues que era periodista de La Sexta, que le habían quitado la cámara. Probablemente con la detención de la cámara de La Sexta Noticias, la policía intentaba evitar que ustedes viesen imágenes como estas. Cargas y detenciones a los manifestantes que ayer protestaban contra los desahucios en Sevilla. 2 agentes resultaron heridos como consecuencia de estos duros enfrentamientos que, pese a la detención de nuestra compañera, hemos podido enseñarles. Y hay más. 4 Mossos de Escuadra condenados por torturar a un ciudadano rumano eludirán la cárcel a cambio de pagar 7.200 euros. Esta brutal paliza hizo que el Tribunal Supremo les condenara a 4 años de prisión. Sin embargo, ahora el gobierno les ha indultado y por segunda vez. Los agentes dejaron a la víctima con graves hematomas en un ojo y el costado, pero a ellos esto solo les va a costar 10 euros al día durante 2 años. Para la Audiencia Provincial de Barcelona, esta decisión es un fraude de ley que supone la impunidad más absoluta para un delito de tortura. Hoy se celebra el día... Es el momento de la salida de los juzgados de Sevilla de Ana García, la cámara de La Sexta Noticias, tras una noche en el calabozo. El primer abrazo para sus padres entre muestras de ánimo de muchos compañeros de profesión. La juez se ha quedado con la cámara y la cinta para visionar las imágenes grabadas anoche tras la manifestación contra los desahucios. La deja en libertad con varios cargos: lesiones, daños, atentado, desobediencia y ocupación ilegal de un inmueble. Los otros 4 detenidos también han quedado en libertad. Hoy lo fundamental era sacarlos en libertad, sacarlos lo antes posible, que eso ha sido todo un éxito. Y bueno, ahora seguir practicando pruebas, recabar todo tipo de información, de vídeo, de fotografía, de personas que estuvieron allí, que vieron lo que realmente ocurrió. Pues esto es lo que ocurrió. Esta carga de los policías fue la que anoche no pudo grabar La Sexta Noticias por la represión, por la censura policial. Los agentes detuvieron a nuestra compañera minutos antes de descargar los golpes contra los manifestantes, impidiéndole desarrollar su labor informativa. Varios testigos relatan cómo fue el momento de la detención de Ana. Tanto la compañera como yo mismo le comunicamos al policía que el derecho ampara a grabar en la vía pública a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que eso era completamente irregular. El policía respondió, la ley soy yo, y quiso llevarse a la compañera. La compañera se negaba a darle la cámara y se la llevaron detenida. Bueno, al final del informativo volvemos para conocer los primeros resultados de escrutinio en Cataluña, pero tenemos más noticias. La primera es una denuncia clara a la represión y a la censura de la policía de Sevilla a los medios de comunicación. Esta casa, La Sexta, lleva 24 horas pendiente de una de sus cámaras, detenidas por la policía cuando hacía su labor: informar a la ciudadanía y controlar el poder. Esta es la peligrosa actitud que ha llevado a nuestra operadora de cámara, Ana García, a pasar toda la noche y parte del día de hoy detenida en el calabozo, a hacer su trabajo. Y estas las imágenes que la policía no quería que ella grabara ni que ustedes vieran.
Ana García fue detenida minutos antes de estas cargas policiales y ya sin cámara, porque la tenía requisada la policía, fue trasladada a prisión en este coche. Es una compañera, es cámara de la Sexta, freelance, y se la llevan detenida porque no se ha podido identificar. Lo narra en el momento una compañera periodista, uno de los muchos colegas de profesión que han pasado parte de la noche frente a la comisaría en muestra de apoyo por una detención represiva que atenta contra nuestra profesión periodística. No me ha dicho por lo que está detenida, ni ha dicho que los inspectores no por qué está detenida. Los cargos que se le imputan son ocupación ilegal de inmuebles, daños, atentado, desobediencia y lesiones. Una versión muy diferente a la que dan testigos presenciales de lo sucedido. Llegaron dos policías, ella estaba grabando con su cámara y le dijeron que la bajara. Ella la bajó y seguidamente le pidieron que se identificara. Ella entregó el DNI sin ningún problema. Comunicamos al policía que el derecho ampara a grabar en la vía pública a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que eso era completamente irregular. El policía respondió, la ley soy yo, y quiso llevarse a la compañera. Ahí está Ana, ahí está Ana. En este coche policial llegaba este mediodía el juzgado. Y entre aplausos, a primera hora de la tarde ha sido puesta en libertad con cargos. Tras los abrazos al hospital, a valorar las lesiones causadas al intentar hacer su trabajo. A Ana García se le imputan hasta 5 cargos distintos que no se sostienen: desobediencia y atentado a la autoridad, lesiones, altercados y ocupación de un inmueble cuando siempre ejerció su labor periodística en la calle y, según su relato y el de los testigos, colaboró en su identificación. Solo se opone a que le requisen la cámara y las imágenes grabadas. Todo ocurre antes de iniciar una carga policial, con lo que los agentes evitan los testigos incómodos. ¿Quién controla entonces si hubo abuso de autoridad? Ana García ha quedado en libertad sin fianza. Pero la jueza le imputa 5 cargos. Uno de ellos es el de ocupación ilegal de un inmueble. La operadora de cámara de la Sexta estaba grabando estas imágenes, una manifestación pacífica contra los desahucios en Sevilla. Cuando un grupo de manifestantes se acercó a una casa ocupada por desahuciados, aquí estaba Ana, filmando de forma profesional, a una distancia prudencial y en ningún momento dentro del edificio. Yo en ningún momento estuve dentro del inmueble, yo estuve en todo momento grabando desde la calle, porque además que yo no pertenezco a ningún movimiento de 15M ni nada por el estilo. Yo estaba allí grabando en calidad de informativo de la Sexta, como cámara de la Sexta y nada más. Ana García simplemente realizaba su trabajo. Cuando la policía apareció, hizo todo lo que le pidieron, sin resistencia. Cuando a mí se me detiene, no resisto, no pongo ninguna resistencia. A mí se me quita la cámara, ya se me había pedido anteriormente la identificación, le había dado el DNI. Si a mí me piden mi cámara, que es mi herramienta de trabajo, yo la voy a defender. Y no creo que grabando en la calle sea algo ilegal. Y en principio ni siquiera le iban a detener, le dijeron que le iban a llevar un poco más alejado de donde estaba toda la concentración para identificarla y bueno, al final resultó que no fue así. Sin embargo, le imputan los cargos de atentado y desobediencia, así como el de daños. Que yo recuerde, no ha habido ningún daño material, porque en el momento en el que yo he estado detenida ha sido o en el furgón o en el calabozo. Y en el calabozo hay nada que se pueda romper, ni en el furgón hay nada que puedas partir. ¿Y el de lesiones? Lesiones. Que yo sepa, en ningún momento hubo ningún problema de que yo intentase agredir a nadie, ni hubo, hasta que me detuvo, no hubo nadie agredido allí, no hubo ninguna trifulca ni nada. Aunque de momento las únicas lesiones son las que nuestra compañera tiene en mano y rodilla. Ana García solo trataba de informar, de defender los derechos de los ciudadanos a saber y a no ser silenciados. Quizá ese fuera el problema, y lo que la policía no quería es que Ana diera a conocer estas imágenes, brutales cargas que las fuerzas del orden dirigieron a los manifestantes. Y hay más. 4 Mossos de Escuadra condenados por torturar a un ciudadano rumano eludirán la cárcel a cambio de pagar 7.200 euros. Esta brutal paliza hizo que el Tribunal Supremo les condenase a 4 años de prisión. Sin embargo, ahora el gobierno les ha indultado por segunda vez. Los agentes dejaron a la víctima con graves hematomas en un ojo y el costado, pero a ellos esto solo les costará 10 euros al día durante 2 años. Para la Audiencia Provincial de Barcelona, esta decisión es un fraude de ley que supone la impunidad más absoluta para un delito de tortura.